Estamos grabando. Entonces, este es el auxiliar 10, como les decía, y vamos a ver dos problemas que están relacionados. O sea, la P1 nos va a servir de alguna manera para hacer problema 2. Y problema 1 es transformada de Fourier así a secas. O sea, nos dan una función y calculamos la transformada de Fourier. Entonces nos dicen la función rect de x es ampliamente utilizada en ingeniería de ciencias. Por ejemplo, es por ejemplo la manera analítica de representar un pozo potencial en cuántica. Si alguien sabe física lo va a ver con detalle. Y tiene esta definición, ¿no es cierto? Que vale un valor constante en cierto intervalo y cero si es que no está en ese intervalo. Y tiene esa definición. Entonces queremos calcular la transformada de Fourier de esa función recta. Entonces, eh, así como breve cosa que vamos a utilizar es la definición de la transformada de Fourier. Entonces uno sabe que eh, uno lo puede anotar de varias maneras. Entonces, una cosa que noté de la auxiliar pasada es que la transformada de Fourier la noté con L. ¿Ya? Hay algunos libros que lo usan así, uno en física la utiliza así, por eso la anoté de esa manera, pero después me di cuenta que se podía confundir quizás con la transformada de Laplace, que creo que no la van a ver en el curso, pero también se puede confundir. Y vi que el profe también ocupa la F, ¿no es cierto? Que es como más de Fourier, una F así. Entonces, vamos a usar la F. La idea es que no se confundan con el nombre, la idea es que entendamos de qué estamos hablando, en este caso es la transformada de Fourier. Entonces uno dice la transformada de Fourier de una función f de x, ¿cierto? Que depende de nuestra nueva variable. Aquí también otra cosa, ¿no es cierto? Que el, eh, uno tiene como dos dominios, ¿no es cierto? Uno tiene x, que uno lo denomina el espacio real, o es mi variable del espacio real, y uno tiene después, en el apunte, por ejemplo, usan s, el profe vi que usa omega, y ahora vamos a usar k. Lo importante es que no le tengan miedo a cuál letra usar, significa lo mismo y que sean capaces de trabajar con cualquiera. Eh, sí, pues alguien puso en el chat, la EO nos pasaron la plaza con L. Claro, entonces de repente uno se confunde y en algunos libros anotan la transformada de Fourier con L, entonces de repente es medio confuso. Así que si alguien se confundió por cómo lo hicimos en el auxiliar pasado, les pido disculpas, pero vamos a tratar de usar F para que no nos confundamos y tengamos menos ambigüedad. Igual de todas maneras la de la plaza no la vamos a ver, creo, en este curso, así que tampoco va a ser tan terrible. Entonces, esta variable k, o s, o omega, como la denomina el profe, uno la denomina que está en el espacio de Fourier. Entonces, uno tiene una variable del espacio real, que es x típicamente, y una variable que está en el espacio de Fourier. Entonces uno dice, como para entender esta notación, ¿no es cierto? Entonces, uno dice que esto uno lo define como f gorrito de k, y que esto también está definido como, bueno, usted ya lo conoce, ¿no es cierto? Pero lo vamos a utilizar nuevamente. Uno partió en raíz de 2pi, integral de menos infinito a más infinito, e elevado a menos i kx, f de x. Esa es la definición. Entonces uno de repente va usando estos dos tipos de notaciones dependiendo qué es lo que quiero calcular, cuál me conviene, para simplificar de repente los cálculos. Pero la idea es que manejen ambas, ¿ya? Que significan lo mismo, pero que de repente me va a convenir una u otra. Entonces, dicho eso, lo que queremos hacer es calcular la transformada de Fourier de la función que nos dan, que es la función rect de x partido en L, que va a ser dependiente de k. Y eso, si aplicamos la definición tal cual, va a ser 1 partido en raíz de 2pi, integral de menos infinito a más infinito, elevado a menos i kx, y aquí tengo que poner mi función, ¿no es cierto? Que es ahí. Entonces, la función rect de x partido por L. Ya entonces, ¿cuál es la gracia de esta función? Es que está definido por partes, ¿no es cierto? Está definida de esta manera. Entonces, si hacemos un breve paréntesis, hagámoslo en otro color. Entonces, si uno tiene rect de x partido por L, tiene lo siguiente. Vale 1 si es que x está en el intervalo
de menos L medio a L medios. Y vale 0 si es que X no está en ese intervalo, o sea, no está en L medios hasta L medios. Y si uno hace un gráfico de esa función, sería algo así como de este estilo. Uno tiene aquí el eje Y, acá el eje X. Entonces aquí tengo L medios, aquí tengo menos L medios. Entonces vale 1 acá, ¿cierto? Voy a poner ahí el 1 y bueno, hagámosla con otro color. Entonces, para que se note el 0. Entonces aquí vale 1 en ese intervalo y después cae a 0. Esa sería mi función recta. Entonces, queremos calcular la transformada de Fourier a esa función de ahí. Entonces, si se fijan, esta integral está entre menos infinito a más infinito, es decir, integra todo el dominio. Sin embargo, esta función vale 0 fuera de esos intervalos. Entonces, ahí la integral va a valer 0. Entonces, pero igual lo vamos a hacer más o menos de manera detallada para que vayamos comprendiendo esto. Entonces, vamos a definir tres tramos: el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3. Entonces, de esa manera, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, que la transformada de Fourier de la función rect de x partido por L es 1 partido en raíz de 2pi. Y esta integral la vamos a separar en esos tres tramos. Entonces, vamos a tener un paréntesis y tres integrales. Entonces, el primer tramo, tramo 1, es de menos infinito hasta acá. Entonces, hasta menos L medios. Y ahí vamos a tener e elevado a menos kx, bueno, menos i kx. ¿Y cuánto vale la función rect en ese espacio? Vale 0. Entonces, por 0 de x. Entonces, esa integral va a valer 0. Pero ese sería el paso a paso. Entonces, de menos L medios a L medios, que sería el tramo 2, tendríamos la siguiente integral, menos i kx. Y aquí la función rect, ¿no es cierto? Esta que está acá arriba, vale 1. Por lo tanto, por 1 de x. Y luego tengo el último tramo, ¿no es cierto? Que es desde L medios hasta más infinito. Y tengo e elevado a menos i kx. Y ahí la función rect, esta de acá, vale 0. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que estas dos valen 0, esa y esta valen 0. Y entonces me va a quedar 1 partido en raíz de 2pi. Y me va a quedar solo una integral, que está de acá. Menos L medios está más L medios de e elevado a menos i kx de x. Eso es. Y ahí esa es una exponencial, es imaginaria. Ya vamos, ustedes me contaron que ya están viendo variable compleja, van a ver que no es muy distinto a la variable real, en el sentido de que i es un numerito simplemente. Entonces la integral de esto va a ser, bueno, primero copio la constante, y la integral va a ser elevado a menos i kx partido por menos, em, i k. ¿Ya? Y eso tengo que evaluarlo entonces entre L medios y menos L medios. ¿Ya? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Están entendiendo la idea? Alguien dice, pero como se supone que resolvemos esta integral si todavía no nos pasan eso, lo de variable compleja, porque en el fondo, bueno, la variable compleja hay hartas cosas como resultados importantes, están los teoremas de Cauchy, las fórmulas de Cauchy, están las relaciones de Cauchy, hay muchas cosas de Cauchy que son los resultados importantes. Aquí la variable compleja en el fondo como que no estamos usando variable compleja realmente, simplemente estamos utilizando el número i, que es como otro número, así como es 1, por ejemplo, o como es pi, y es simplemente otro número. Entonces, si aquí tuviera, por ejemplo, alfa kx, con alfa un real, aquí esto sería alfa k, aquí tendría alfa kx. ¿Ya? Lo único que estoy haciendo es que ese número que antes típicamente era un real, ahora puede ser cualquiera, ahora es i. Entonces ese numerito es simplemente i. Entonces, nos queda eso de ahí. ¿Ya?
¿qué puedo hacer ahora? Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a copiar, bueno, esto de acá, ¿no es cierto? Lo voy a tratar de ordenar, esta constante la puedo sacar, ¿no es cierto? Pero lo voy a dejar de una manera más o menos especial, que va a ser lo siguiente. Entonces, voy a escribir primero mi constante. 1 partido en raíz de 2pi. Y ahora voy a escribir estas constantes de una manera particular. O sea, voy a escribir primero el 1 partido en k, y luego voy a escribir por menos 1 partido en i. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque voy a formar algo, voy a tratar de formar una función conocida. Entonces ahora voy a evaluar esa exponencial en L medios y en menos L medios. Entonces si yo hago eso me va a quedar, primero tengo que evaluar en L medios, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar menos i L partido por 2. O si quieren, sí, así. Menos L partido por 2. Y cuando evalúe acá, me va a quedar con un signo menos acá abajo y me va a quedar e elevado a más y L medios. Me falta el k, ¿no es Ahí cierto? ahí no hay que, eso, multiplicar por K. Sí, hay que multiplicar por k. Faltó el k que está justamente aquí. Ya. Entonces, súper bien. Tenemos eso ahí. Entonces, no sé si ustedes ya son capaces de reconocer, por ejemplo, qué es esto de acá. Todavía no está formado completamente, pero ¿a qué se parece eso? O sea, yo me acuerdo que si lo separamos con la fórmula de Euler, había Ajá. como un seno, ¿o no? Un seno de algo. Claro, exactamente. Exactamente. Esto igual se va a ver así con mucha más profundidad para muchos casos generales en variable compleja, pero es algo que uno puede determinar con los conocimientos dentro del álgebra si conocen la fórmula de Euler. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de formar esa función y ahí vamos a justificar por qué es esa función. Entonces primero lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por un 2. O sea, aquí voy a poner ese 2 y aquí voy a poner el otro 2. Bueno, da lo mismo donde lo pongo, pero lo voy a poner acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera me queda eh, lo siguiente. Voy a ir copiando las constantes. Entonces me va a quedar eh, 2 partido en raíz de 2pi. Aquí voy a poner, el k lo voy a poner, no, lo voy a dejar ahí solo todavía. 1 partido en k. Y este menos lo voy a introducir dentro del paréntesis, de tal manera que me cambie los signos de adentro. Entonces, aquí voy a tener mi 1 partido en 2i, y estos se van a dar vuelta. O sea, me va a quedar e elevado a más i kl medios menos e elevado a menos i kl medios. ¿Ya? Y entonces ahora lo último que voy a hacer es esa fracción la voy a escribir acá como de esa manera. Eh, Acá, como 2i. Entonces si uno hace eso, esto de aquí, sorpresa, es eh, seno de KL partido por 2. Ya vamos a justificar eso también con un poco más de detalle ahora, pero por ahora créanme eso. Entonces, el resultado de esta página va a ser el siguiente. En la siguiente página vamos a ver por qué eso es seno de KL partido en 2. Entonces, 2pi por 1 partido en K por seno de KL partido por 2. Entonces, ¿por qué seno de KL partido por 2? No sé por qué estoy en la última página. Entonces, eso. Entonces, paréntesis para ver esa igualdad que teníamos. Entonces, lo que uno sabe, ¿no es cierto? De aquí vienen, esto lo van a ver con más detalle en variable compleja para más casos, pero aquí vamos a ver el caso particular de los reales, ¿no es cierto? Si uno tiene una exponencial, y hagámoslo en otro color, uno tiene este tipo de exponenciales, por ejemplo, e elevado a i, pongámosle, ya, pongámosle k por x, para seguir la notación de antes. Uno tiene por fórmula de Euler, ¿no es cierto? Que probablemente la hayan visto en un álgebra. ¿Me confirman si es que conocen esta formulita? Coseno de kx más i seno de kx. Eso lo conocen, ¿no es cierto? ¿Sí?
Ya, súper. Entonces, lo que uno hace aquí típicamente es, bueno, voy a poner, ¿qué pasa si le pongo un menos? Menos kx. Entonces, esto es lo mismo que y por menos kx. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, esto es coseno de menos kx más y por seno de menos kx. Como el coseno es par, ese signo le da lo mismo, y el seno lo saca hacia afuera. Entonces, me queda coseno de kx menos y seno de kx. Entonces, si yo quiero hacer aparecer un seno, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es restar estas dos cosas. O sea, resto estas dos ecuaciones. Si yo las resto, entonces es la primera menos la segunda, entonces me va a quedar a la izquierda del signo igual, me va a quedar e elevado a i kx menos e elevado a menos i kx. Y a la derecha, cuando yo los reste, estos se van a ir y estos se van a sumar, ¿no es cierto? Porque me va a quedar un menos por menos, por lo tanto me va a quedar dos veces i seno de kx. Por lo tanto, si yo quiero despejar el seno, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar e elevado a i kx menos e elevado a menos i kx partido en dos veces i. ¿Ya? ¿Me lo creen? ¿Les hace sentido? Súper. Entonces, lo que yo tengo en el fondo es que el seno de un numerito real, esto es un numerito real, después lo vamos a extender para los complejos, es e elevado a i, el numerito real, menos e elevado a menos i, el numerito real, partido en 2i. Entonces, si volvemos atrás, es justamente eso lo que tengo. Tengo e elevado a i por un número real, menos e elevado a menos i por el número real, partido en 2i. Entonces, eso es justamente seno de ese numerito real. Seno de KL partido en 2. Entonces, una vez hecho eso, vamos a, vamos a dejar esto ya estaría bien. Con esto uno ya diría, ok, esto está súper bien, pero uno lo que hace generalmente es todavía dejarlo un poquito más, arreglarlo un poquito más. Como esto ya no es más que nada dejarlo porque así es como lo ocupan en los textos, de repente los eléctricos o en otras áreas también de la ingeniería, entonces hacemos eso. Entonces, lo que estábamos haciendo nosotros era calcular la transformada de Fourier de la función rect de x partido por n. ¿Ya? Y lo que llevábamos hasta el final de nuestra hoja anterior era esto de acá. Entonces, tenemos un 2 partido en raíz de 2pi por 1 partido en k por seno de KL partido en 2. Entonces lo que uno busca hacer acá es, bueno, este 2 lo voy a pasar para acá abajo dividiendo. Así que me va a quedar un 1. ¿Cierto? Dividir en el denominador es lo mismo que multiplicar en el numerador. Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar arriba y abajo por L. O sea que voy a formar un L y aquí un L. O sea, lo único que hice fue reagrupar las cosas y multiplicar por 1. O sea, por L partido en L. Ya, de esa manera, lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar L partido en raíz de 2pi. Y aquí voy a formar entonces una función que esta la ocupan harto en eléctrica, creo. Que es esta de acá. Seno de un numerito real partido en ese mismo numerito real. Ya, y no sé si alguien conoce cómo se llama esa función. Esa función se llama función sinc. Entonces, la función sinc de KL partido en 2. Ya la vamos a usar así porque después nos va a simplificar un poco las cosas. Entonces, en el fondo, lo que queremos decir y el resultado importante que después vamos a usar es que, lo voy a anotar aquí en azul, entonces, la transformada de Fourier de esa función rect de x partido por L
es L partido en raíz de 2pi sin de KL partido en 2. Y la función sinc es sinc de x, por ejemplo, es seno de x partido en x. Esa es la función sinc. Entonces tenemos hasta ahora este resultado de acá. ¿Ya? ¿Se cachó hasta acá? Lo vamos a volver a usar en un ratito más. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, bueno, si tienen dudas me dicen, por supuesto. Ahí, con eso ya concluiríamos la transformada de Fourier de la función rect de x partido por L. Ahora nos vamos a enfrentar a un problema bastante largo, pero es un problema que apareció en algún examen por ahí. Entonces, yo creo que es un buen ejercicio. En medio denso, si se cansan en algún momento, me dicen y hacemos un descanso, ¿ya? Entonces, vamos a usar la transformada de Fourier para resolver un problema en derivadas parciales. Entonces, leámoslo. Dice, buscamos resolver el siguiente problema en derivadas parciales, que está acá. Esta ecuación se llama ecuación de onda. Se ocupa en física bastante. Sujeta a estas condiciones iniciales. Si se fijan, estas son condiciones iniciales porque lo que estamos haciendo es evaluar t en 0, o sea, al inicio. Entonces nos dan una condición para la cuerda inicialmente y una condición para la velocidad inicialmente. O sea, tenemos una condición inicial de posición y una condición inicial de velocidad. Entonces, aquí dice que este problema corresponde a la situación física de propagación de ondas en una cuerda de longitud infinita. ¿Ya? Y nos dicen que consideremos que dado una función b de x, t, o sea, una función que depende de x y de t, se puede calcular su transformada de Fourier con respecto a la variable x, solamente con respecto a la variable x, o sea, el tiempo no lo tocamos, de la siguiente manera. Entonces, aquí de nuevo las dos notaciones que hemos estado usando. El gorrito y el f. Entonces, la transformada de esa función está definida de esta manera. Ya, no hay mucho más que decir ahí. Dice, de aquí en adelante vamos a suponer que u de x, t es la solución al problema 2, o sea, a todo este problema de acá. ¿Ya? Y que u gorro de k, t es su transformada de Fourier con respecto a la variable x. O sea, el tiempo no lo tocamos, solamente la variable x. Y nos dicen, la parte A, que aplicando la transformada de Fourier a la ecuación 2a, que es la ecuación de onda, mostremos que la solución general en el espacio de Fourier está dado por esta expresión de acá. Entonces, vamos a hacer eso. Pero vamos a ir con calma. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente, como una interpretación para ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a poner aquí la ecuación de onda. Entonces, la ecuación de onda me dice lo siguiente. La segunda derivada de U con respecto a el tiempo es igual a c al cuadrado, que es típicamente la velocidad de las ondas en ese medio, en esa cuerda, por la segunda derivada de U en el espacio. Ya, entonces lo que uno tiene es una cuerda infinita, ¿no es cierto? Una cuerda que nunca termina, o sea, sigue para allá infinitamente y para acá también infinitamente. Entonces uno tiene condiciones iniciales, que son U de x, 0 va a ser igual a f de x. Entonces aquí, para hacer énfasis, voy a poner la dependencia. Entonces esto es de x, t. Esto es de x, t. Entonces, u en el inicio vale f de x, una función. Y de u a de t de x, 0, o sea, la velocidad inicialmente vale g de x. Entonces, la interpretación de esto es la siguiente. Yo tengo mi cuerda infinita. Lo que hago es que en el instante inicial, yo preparo mi cuerda en una cierta forma. Por ejemplo, mi cuerda que inicialmente está así en reposo, ¿no es cierto? En equilibrio. Podemos poner un eje, ¿no es cierto?
un eje Y, y aquí estamos en 0. Entonces, lo que yo hago al inicio, ¿no es cierto?, en t igual a 0, es preparar esa cuerda en alguna forma, puede ser cualquier forma arbitraria, por ejemplo, una gaussiana. Yo dejo mi cuerda preparada con esa forma, una cosa así. ¿Ya? Pero yo además puedo darle una velocidad inicial. Es decir, que cada punto va a ir con una velocidad. Por ejemplo, ese punto puede ir con esa velocidad, aquí, no sé, más chico, aquí más grande, no sé, aquí el perfil que uno quiera, ¿no es cierto? Aquí puede ir la velocidad para el otro lado, ¿no es cierto? Uno puede darle una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, la línea negra representa la forma de la cuerda y las flechitas representarían la velocidad inicial. Uno también podría soltarla desde el reposo. Eso también es válido. Entonces uno puede darle así la forma que uno quiere. Entonces, esa forma f sería f de x. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, lo que quiero es saber qué interpretación tiene g de x, lo que hago es, todas estas flechitas las bajo a un mismo origen, porque aquí están en cada punto de la cuerda apuntando para un mismo lado. Pero si yo esta flechita digo, la voy a bajar acá y la voy a copiar tal cual. Esta de aquí, por ejemplo, la voy a bajar y la voy a copiar tal cual. Esta de acá también. Y hago esa con todas, ¿no es cierto? Por ejemplo, con esta. Después habría una más chiquitita, una un poco más grande y así sucesivamente. Las voy bajando de tal manera que estén todas eh, con respecto al mismo origen, ¿no es cierto? Con respecto a esta línea. Y entonces g de x representaría la función que envuelve estas flechitas. Esa sería la función g de x. Entonces esa sería g de x. Entonces esa es la interpretación. La interpretación es que yo mi cuerda la desplazo, ¿no es cierto? Ese desplazamiento ahí es u de x, en t igual a 0, por supuesto, y la preparo con una cierta velocidad inicial, que uno grafica el perfil de esa velocidad. ¿Ya? Entonces esa sería como la interpretación de lo que uno está intentando resolver. Ya, dicho eso, vamos a pasar al problema. Entonces nos dicen, volvamos a leer la parte A. Dice, aplicando la transformada de Fourier a la ecuación 2A, que es la ecuación de onda, esta de acá, muestre que la solución general en el espacio de Fourier está dada de la siguiente manera. Entonces lo que vamos a hacer es calcularle la transformada de Fourier a esa ecuación. Entonces yo le había dicho en la clase pasada que con la transformada de Fourier hay hartas formas de llegar al mismo camino. Entonces yo les voy a plantear un camino para que ustedes lo hagan, lo desarrollen y de ahí vamos a ver otro también. Y eso lo vamos a desarrollar completamente. Entonces, el primer camino es, vamos a partir de la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación sería la ecuación de onda, ¿no es cierto? Tenemos la segunda derivada de u con respecto al tiempo igual a c al cuadrado por la segunda derivada de u con respecto al espacio. Entonces, el camino 1, que se los voy a dejar planteado en lo que queda de esta hoja, para que ustedes lo hagan y se convenzan de que da lo mismo, de que hay muchos caminos para llegar a lo mismo, y luego vamos a hacerlo de un camino un poco más corto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Simplemente aplicar la transformada de Fourier a esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular eh, la transformada de Fourier de la parte izquierda, que va a ser igual a la transformada de Fourier de la parte derecha. Entonces, si yo hago eso, lo que me va a quedar es lo siguiente, me va a quedar aquí la integral, ¿no es cierto? Tengo que poner la constante de normalización siempre, de menos infinito a más infinito, de e elevado a menos i kx por la segunda derivada de u con respecto, segunda derivada de u con respecto a t. ¿Ya? Y eso me va a quedar de, por cierto, esto depende de x, t, de x. Y a la derecha me va a quedar algo similar, ¿no es cierto? 1 partido en raíz de 2pi, integral de menos infinito a más infinito, de e elevado a menos i kx. Y aquí
tengo que poner lo que está dentro de la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Que sería c cuadrado por la segunda derivada de u en el espacio, esto de x, t de x. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Y aquí se los voy a dejar planteado. Ustedes lo hacen después y comprueban que da lo mismo, porque hay muchos caminos, de repente uno empieza con un camino o dependiendo de la intuición que tengan con uno o con otro, todos llegan a lo mismo, pero de repente hay que darse una vuelta más, no es muy larga, pero para que lo tengan presente. Aquí pueden desarrollar mucho su creatividad. Entonces, lo que yo podría hacer, por ejemplo, en estas integrales, darme cuenta, por ejemplo, que la integral siempre es con respecto a x. Por lo tanto, en la integral de la izquierda, esta derivada con respecto al tiempo, como no tiene nada que ver con x, la puedo sacar. O sea, me va a quedar simplemente esta derivada, la saco de la integral y me va a quedar la segunda derivada con respecto al tiempo de una transformada de Fourier de u, simplemente de u. ¿Ya? Sin embargo, aquí no puedo hacer lo mismo, porque yo estoy integrando con respecto a x y la derivada es con respecto a x. Por lo tanto, esta derivada, esta segunda derivada, yo no la puedo simplemente sacar de la integral. Lo que puedo tratar de hacer es integrar dos veces por partes, de tal manera de que esta integral se traspase en una derivada para esta exponencial. ¿Ya? Y ahí uno va a obtener el mismo resultado que vamos a obtener ahora por otra vía. Entonces, para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Hay que integrar por partes dos veces y uno llega al resultado. Ese es un camino. Entonces vamos a usar otro camino. ¿Cuál sería el otro camino? Y esto es como la simetría que tiene la transformada de Fourier, porque la transformada de Fourier con su antitransformada son simétricas, o sea, son básicamente la misma cosa. Entonces, lo que uno va a decir es lo siguiente. Entonces, vamos a partir de la ecuación de nuevo. Vamos a partir de la segunda derivada de u con respecto al tiempo es igual a c cuadrado, la segunda derivada de u con respecto al espacio. Ya, y lo que vamos a decir es que por estas propiedades de la transformada de Fourier, u de x, t se puede calcular como la antitransformada de la transformada de Fourier. ¿No es cierto? Esto sería la constante de normalización, la integral de menos infinito a más infinito, de e elevado a, como es la antitransformada, es más ikx. Eso es lo único que cambia con respecto a la transformada de Fourier. Y aquí voy a poner la transformada de Fourier, es decir, u de k, t. Y aquí voy a poner dx. O sea, no, aquí es dk. ¿Ya? Entonces, voy a usar esa propiedad ahí para introducir ese u acá. O sea, ese u con la antitransformada lo voy a introducir en cada una de las partes. Entonces, veamos primero la parte izquierda. Entonces, la parte izquierda es la segunda derivada con respecto al tiempo de u de x, t, es decir, esto de acá. Entonces, la segunda derivada con respecto al tiempo de la constante de normalización, ¿no es cierto? La integral de menos infinito a más infinito, elevado a más ikx, y aquí tengo u gorro de k, t, de k. ¿Ya? Ahora sí, esta integral, o sea, perdón, esa derivada, que es con respecto al tiempo, nada que ver con k, por lo tanto, la puedo introducir a la integral sin problemas, y entonces yo me fijo adentro qué depende de t, de tal manera que esta derivada lo afecte. A esto de acá no lo afecta, es constante a los ojos de esa derivada, solamente afecta a eso de ahí. Entonces me va a quedar 1 partido en raíz de 2 pi, integral de menos infinito a más infinito, elevado a i kx, y aquí es donde la derivada se va a topar con lo primero que, y lo único que depende del tiempo, que es u gorro. Entonces va a ser la segunda derivada de u gorro con respecto al tiempo de k, t, de k. Ya, y me queda eso ahí. Entonces, si se fijan, eso de ahí es lo mismo que la antitransformada de eso de ahí. O sea, yo lo puedo escribir con esta notación, ¿no es cierto? Como la antitransformada de la segunda derivada de u gorro con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Con la parte izquierda de la ecuación.
¿Sí? Ya, vamos a suponer que se va entendiendo. Si, bueno, si no se va entendiendo, me dicen y volvemos. Vamos a hacer ahora la parte derecha de la ecuación. Entonces, la misma idea, o sea, aquí tengo la segunda derivada de u, ¿no es cierto? Y vamos a reemplazar ese u por esa integral de ahí. Entonces, queremos calcular la segunda derivada con respecto a x de u. Aquí iría u de x, t, pero ese u lo vamos a reemplazar por esa integral de acá. Entonces me va a quedar, bueno, puedo copiar de hecho esta integral de acá. Entonces la constante de normalización, integral de menos infinito a más infinito, elevado a más i kx, u gorro de k, t de k. ¿Ya? Entonces, ahora, de nuevo, la ventaja por este método, ¿no es cierto?, es que ahora esta derivada ya no depende de lo que estoy integrando, de mi variable de integración. Por lo tanto, esta sí la puedo introducir acá. Y si se fijan adentro de la integral, lo único que depende de x es la exponencial, porque esto depende solamente de k y de t. Eso es lo que gané por este método, ¿ya? Con respecto al otro. O sea, amarré integral por partes, básicamente. Eso fue lo único que gané. Que igual, bueno, no es menor. Entonces lo que voy a hacer es eso. Y entonces me va a quedar la constante de integración, me partió en 2pi, integral de menos infinito a más infinito. Y ahora me va a quedar mi segunda derivada de que solamente va a afectar a esto porque lo único que depende de x adentro de la integral, elevado a i k x, por u gorro de k, t de k. ¿Ya? Entonces, esto de acá, uno sabe que la segunda derivada de elevado a i kx es menos k cuadrado elevado a i kx. ¿Y por qué es eso? Porque si derivo una vez con respecto a x, lo que me baja es un ik. Y cuando derive otra vez, me va a bajar de nuevo un ik, entonces me va a quedar i por k al cuadrado. I cuadrado es menos 1 y k cuadrado es k cuadrado. O sea, esto es menos k cuadrado. Entonces, por eso me queda esa integral de ahí. O sea, perdón, ese resultado de ahí. ¿Ya? Y si yo lo introduzco entonces acá ahora, podría hacer un paréntesis acá. Entonces, ese igual viene de ese igual. Entonces me va a quedar 1 partido en raíz de 2pi, la integral de menos infinito a más infinito. Y esta derivada la calculé acá abajo, ¿no es cierto? Entonces me queda menos k cuadrado elevado a i kx, u gorro, k, t de k. Y el último que voy a hacer ahora, para cerrar esta parte, es reagrupar esto, ¿ya? Para dejarlo como la antitransformada de Fourier de algo. Entonces, la antitransformada tiene que ir con su constante de normalización, tiene que ser la integral de menos infinito a más infinito, tiene que ir la exponencial de ikx, aquí un más, ¿no es cierto? Tiene que ser positiva para que sea la antitransformada. Y luego aquí pongo lo que voy a antitransformar, en este caso, todo lo que no he escrito, es decir, ese menos k cuadrado con este u gorro de k, t. Entonces me va a quedar menos k cuadrado u gorro de k, t. Y eso de k. Entonces, en el fondo, lo que hice ahí es reagrupar para que esto me quede claramente una antitransformada de Fourier de eso que está ahí. Es decir, la antitransformada de menos k cuadrado u gorro de k, t. ¿Pero qué era esto? Ya me olvidé de qué era, ¿no es cierto? Era la segunda derivada de u con respecto a x. O sea, esto era lo mismo que la segunda derivada de u con respecto a x. Eso de ahí. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá?
Quizás están medios perdidas, cansados. ¿Voy LOL? ¿Eso es como voy bien o está complejo? O sea, yo creo que está complejo, sin duda alguna, pero ¿se va entendiendo? Entiendo, pero está complejo. Ya. Entonces ya estamos casi para obtener el primer resultado y ahí podríamos hacer un descanso. Entonces, ya, ahora juntemos las cosas que tenemos. Esta ecuación la quiero juntar, ¿no es cierto? Entonces, voy a reescribir esta ecuación con los resultados que obtuve. Entonces, primero tengo la parte izquierda, ¿no es cierto? Que sería, quizás la anotamos con un color, sería eso de ahí. Fue esto de acá, la antitransformada de eso. Y después calculamos la segunda derivada de u con respecto a x, y eso nos dio esto de acá. Entonces lo dejamos ambas cosas en función de una antitransformada. Entonces vamos a armar de nuevo esta ecuación completa. Entonces partamos por reconocer las cosas que encerramos en cuadrado rojo. Entonces me va a quedar eso ahí. Ya, eso lo voy a copiar abajo. Entonces me va a quedar f a la menos 1, f a la menos 1 de la segunda derivada de u gorro respecto a t de k, t. ¿Ya? Y ahora tengo que igualarlo a c cuadrado por lo azul. Entonces esto es igual a c cuadrado por lo azul. Y lo azul está justo acá, entonces súper bien. Entonces f a la menos 1 de menos k cuadrado u gorro de k, t. Ya, y ahora lo que puedo hacer es aplicar condiciones de linealidad. Por lo tanto, por ejemplo, podría introducir ese c cuadrado adentro porque es una constante y la transformada y la antitransformada son lineales, por lo tanto, sacan o introducen constantes. Y de esta manera yo puedo multiplicar por la transformada de Fourier, de tal manera que este operador sea el operador de identidad y me quede una ecuación en el espacio de Fourier. Si se fijan, me va a quedar que esto es igual a esto de acá. Entonces me va a quedar que la segunda derivada de u gorro con respecto al tiempo en el espacio de Fourier es igual a menos c cuadrado, k cuadrado, u gorro de k, t. Ya, esa es mi ecuación importantísima. ¿Ya? ¿Se entendió ese último paso? ¿Sí? Ya, entonces eso lo voy a copiar en una nueva página, ese mismo resultado, pero lo voy a escribir de otra manera. Entonces, primero, tal cual. Segunda derivada de u gorro con respecto al tiempo de k, t es igual a menos c cuadrado, k cuadrado, y que era u gorro de k, t. Si alguien dice, no, es un más, efectivamente un movimiento armónico simple, volvió a aparecer nuevamente. Eh, una vez más. Entonces lo que uno hace es eso mismo, de pasar esto para el otro lado sumando, ¿no es cierto? Para reconocer el más. Eso era lo que quería que vieran ahora. Entonces, la segunda derivada con respecto al tiempo más ck al cuadrado, ¿no es cierto? U gorro de U gorro. Entonces, ahí estoy emitiendo la dependencia para que se vea más claramente el movimiento armónico simple. Segunda derivada más algo al cuadrado por la función, eso es movimiento armónico simple. Claro, alguien dice patea una piedra y sale un más. Efectivamente, el más aparece en todas partes. Sobre todo si uno está resolviendo un problema que tiene que ver con física, como las ondas en una cuerda. Ya, entonces, ¿qué solución tiene esto? Bueno, ustedes la conocen, ¿no es cierto? U gorro sería A coseno de, en este caso este sería
jugaría el papel de la frecuencia, como el omega 0 cuadrado. Entonces sería C CK por T, ¿no es cierto? Porque es una EDO con respecto a T, más B por seno de CK por T. Eso de ahí. Ya, entonces ahora quiero eh, que veamos algo con lo que hay que tener ojo, ¿no es cierto? Porque yo aquí omití la dependencia de K y T, porque, para que vean el más, pero esto depende de K y T, de K, T, y esto también depende de K, T. Y eso cambia un poco las cosas, porque uno conoce el más, el movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Por ejemplo, para una función de una variable, por ejemplo, para f, o usemos otra función que no vayamos a usar en este problema. Entonces, h de t, si uno calcula h dos puntos más omega 0 cuadrado por h de t, eso es un movimiento armónico simple y uno sabe que esto es combinación lineal de coseno de omega t por más seno de omega t. Ya, pero el punto es que esto es una función de una variable. Y aquí tengo una función de dos variables. Entonces, cuando pasa eso, tengo que introducir algo en las constantes de integración. Y para que lo entiendan bien, les voy a poner un ejemplo simple, que probablemente lo hayan visto en mecánica o en CB. Es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que una función, usemos de nuevo mi función h, ¿qué pasa si yo tengo que mi función h, y yo la derivo con respecto a y me da y, por ejemplo? Supongamos eso, una función sencillita. Y yo tengo que h es función de x y de y. O sea, una función de dos variables. Y tengo esta ecuación de acá. Uno dice, yo puedo integrar, ¿no es cierto? Y de aquí puedo sacar entonces que h va a ser igual a y cuadrado partido por 2. Ahí integré y le agrego una constante de integración. Ya, sin embargo, como esta cosa es una derivada parcial, esta constante de integración, que funcionaría súper bien para una función de una variable, cuando estoy en dos variables, tengo que hacer que esa constante de integración dependa de x. ¿Ya? Porque, de hecho, si ustedes derivan este h con respecto a y, les va a dar y. O sea, aquí esta constante podría ser una función de x y esto todavía va a funcionar. Es decir, ¿cuál es el mensaje de esto? Las constantes de integración dependen de la otra variable. O sea, aquí tengo una función que solamente hay y involucrado. Entonces, esa constante de integración involucra a la otra variable, a x. Entonces, estas constantes de integración de acá van a tener que involucrar a mi otra variable. Entonces, ¿cuáles eran mis variables acá? Eran k y t. Y t ya lo tengo acá. Entonces, estas constantes tienen que involucrar a k. O sea, tendrían que ser de forma lo más genérica posible, como un a de k, y este es como un b de k, como unas funciones que dependen de k. ¿Ya? Porque son constantes de integración en el fondo. Estas b y estas a y b juegan el papel análogo a este c constante de integración. ¿Ya? ¿Se cachó ese argumento? Esa sutileza que va a ser importante. Igual lo vamos ahora a reafirmar. Pero es importante tener esa intuición cuando uno está trabajando con más de una variable. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, entonces, ya dicho eso, bueno, no sé si quieren hacer un descanso ahora o seguimos nomás. No. Cuéntenme ustedes qué prefieren. Porque aquí ya tenemos, creo, la parte A. Veamos. Sería U de K, T. Entonces, de hecho, por eso nos ponen así en la parte A, ¿no es cierto? U de K, T, A de K, por coseno de alfa T, más B de K, por seno de alfa T. Y nos dicen determine cuánto vale alfa. Ya, alfa lo tenemos determinado en un paso, ¿no es cierto? Alfa sería lo que acompaña a T, que sería C por K. Entonces, si queremos seguir como el problema de ese examen, sería alfa igual a C por K. Y ahí tendríamos nuestra respuesta. Ahí tendríamos lista la parte A.
No sé, ¿qué prefieren? ¿Seguimos o hacemos un descanso de un par de minutos? Cuéntenme ustedes qué prefieren. Yo prefiero un descanso. Ya, entonces hagamos un descanso de unos, no sé cuánto sería razonable, hasta las 3:10, ¿les parece? 8 minutos. ¿Les tinca? Volvemos en 8 minutos, a las 3:10 volvemos. Entonces voy a pausar la grabación. Y ya nos quedan dos partes nomás. La B más o menos va a ser directa. En la C ya ahí vamos a tener que trabajar un poquito más. Pero quiero hacerles como esto de repente cuesta un poco digerirlo. Ah, y yo les dije que iba a retomar la grabación, pero creo que estoy grabando, ¿no? Eh, sí, estoy grabando ya, súper. Entonces, yo les decía esto, de repente cuesta digerirlo, porque hay muchas integrales de por medio, hay muchas, eh, si se fijan, como que uno se marea un poco con tantas integrales, pero hay una idea esquemática detrás, que yo creo que es importante también entenderla. Entonces, uno lo que tiene, si se fijan, lo que hicimos, vamos a hacer una idea esquemática de lo que hicimos. Entonces, partamos por ver la ecuación. La ecuación inicialmente era la ecuación de onda y estaba, bueno, aquí la podemos ver, ¿no es cierto? Aquí está la ecuación de onda. Una ecuación que tiene segundas derivadas en el tiempo, segundas derivadas en el espacio. Y cuando hicimos todo nuestro arreglo usando la transformada de Fourier, llegamos a esta ecuación de acá, que tiene, si se fijan, eh, tiene segundas derivadas en el tiempo, pero ya las derivadas en el espacio ya no las tiene. Sin embargo, tiene un k cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es una idea esquemática que uno puede rescatar de esto, ¿no es cierto? Que se aplica a otras ecuaciones también, no solo a la ecuación de onda, también a la ecuación del calor, que es la que ustedes van a ver. No sé si alcancen a ver la ecuación de... No, yo creo que no, otras ecuaciones no van a ver, yo creo. Pero esas dos partículas se aplica a esa y a otras más también. Y es que uno tiene parte de una ecuación, ¿no es cierto? Que sería la segunda derivada de u con respecto al tiempo, igual a c cuadrado, la segunda derivada de u con respecto al espacio. Entonces, uno aplica una transformada de Fourier. Dijimos que iba a ser así. Entonces uno aplica la transformada de Fourier en esa dirección, pero ojo, que es una transformada de Fourier, la voy a anotar acá mejor. Entonces uno dice, voy de X, lo transformo acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno obtiene? Que lo siguiente, tiene la segunda derivada de u, ¿no es cierto? Igual a menos c cuadrado k cuadrado por, y aquí vendría u. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante porque si se fijan, lo que yo hice fue transformar solamente el espacio X a el espacio de Fourier K. Y eso lo que hizo fue desaparecerme las derivadas en el espacio. O sea, las derivadas en X desaparecieron cuando yo hice la transformada de Fourier de X a K. Y se transformaron en eso de ahí. Entonces, esto es algo que hace la transformada de Fourier eh, para todas las ecuaciones que vayan a resolver en este curso y probablemente más también, que es transformar las segundas derivadas en multiplicación de constantes. Bueno, en este caso son variables en este espacio, pero son constantes cuando uno las está mirando desde acá. Entonces, si se fijan, hay dos cosas importantes. Lo primero es que las derivadas se cambian, se cambiaron por eso menos k cuadrado. Y lo segundo es que yo estoy en un nuevo espacio, porque esto era de x, t, y esto de aquí es de k, t. O sea, transformé solamente el espacio, o sea, solamente los x. Los llevé de x a k, que es lo que está reflejado ahí. Y otra cosa que es relevante también de mirar es que cuando uno hace esta transformación, la derivada temporal se baja tal cual. O sea, la derivada temporal no hace nada, ningún cambio extraordinario.
como si pasa, por ejemplo, con K y la segunda derivada en X, que hay un cambio, ¿no es cierto? Esa segunda derivada se transforma en ese menos K cuadrado. La derivada temporal, como solamente transformamos en el espacio, se bajó tal cual como segunda derivada también. ¿Ya? Entonces eso es importante. Para aplicaciones, por ejemplo, en otros contextos, uno podría incluso ir a otro espacio. Y aquí es donde uno puede aplicar mucha creatividad, yo les decía, pero esto ya escapa del curso, pero simplemente porque uno se lo podría preguntar, ¿no es cierto? Y es, ¿qué pasa si yo no solamente transformo X y también transformo T? ¿Uno puede hacer eso? La verdad es que sí. Y eso es una rama como de la física que estudia eso, que uno puede también transformar t a otra variable omega, por ejemplo. Y ahí uno obtendría otra ecuación que es del tipo menos omega cuadrado u gorro igual a menos c cuadrado, k cuadrado u gorro. ¿Se fijan? Cuando uno transforma t también, la derivada temporal desaparece y se transforma en un menos omega cuadrado. Entonces, esas como ideas que se van repitiendo, es importante que uno las vaya teniendo en cuenta porque son cosas que se repiten. Por ejemplo, cuando uno tiene la ecuación del calor, que esa es otra ecuación que van a ver en este curso, por ejemplo, uno tiene ahí este tipo de ecuación. La primera derivada de U respecto al tiempo es igual a alfa, una constante de eh, conductividad térmica, o puede ser una constante de difusión, eh, igual a la segunda derivada de U con respecto a X. Entonces, así, sin yo calcular la transformada de Fourier, uno puede hacer la analogía de que si yo me voy a aplicar la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Aquí, sin calcular nada. Después ustedes pueden comprobar que lo que les voy a decir es cierto. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar X a K, entonces yo, así intuitivamente, con lo que les dije antes, uno ya puede decir que la ecuación en el espacio de Fourier va a ser de la forma, la primera derivada en el espacio de Fourier, ¿no es cierto? De U gorro, igual a alfa menos alfa k cuadrado u gorro. ¿Ya? Sin siquiera haber hecho el cálculo. ¿Ya? Pero uno lo puede determinar con esta idea de que cuando uno transforma en el espacio de, cuando aplica la transformada de Fourier, lo que hace es que esas derivadas que están incluidas en la transformada se transforman como un menos k cuadrado. Ya de la misma manera, porque esta ecuación de difusión o del calor uno la puede resolver de hartas formas. Uno también puede hacer lo siguiente, es decir, ¿qué pasa si yo no quiero transformar X, sino que quiero transformar T y lo quiero transformar a un omega? Entonces, ahí uno inmediatamente dice, ah, ok, entonces esta ecuación se va a transformar en menos I omega U gorro igual a alfa, la segunda derivada de U gorro con respecto a X. ¿Ya? Y esa es otra forma de verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cosas que se repiten. Ahora estoy transformando el tiempo, por lo tanto, esta derivada temporal se va a transformar en eso de ahí, en menos I omega. Y por otra parte, como solamente estoy transformando el tiempo, esa derivada va a copiarse en el espacio de Fourier. O sea, sigue aquí tal cual como seguía antes. Porque no le hice nada al espacio, lo único que hice fue cambiar el tiempo. ¿Ya? Entonces, para que tengan esa como intuición detrás, yo creo que les va a servir de repente, porque aquí son hartos cálculos y de repente uno puede anticiparse a lo que uno tiene que llegar y después hacer el cálculo y decir, ah, está súper bien. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, esta transformada de Fourier, aunque uno la pueda hacer para estudiar ciertas cosas, no es tan típica, lo típico es hacer lo otro, ¿no es cierto? De X acá, y de esa manera uno obtiene lo que le había escrito antes, que sería esto de acá, menos alfa k cuadrado u gorro. O sea, con eso uno puede resolver la ecuación del calor en un espacio de dimensión infinita. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Alguien pregunta si es con más o con menos lo de la primera derivada. Eh, Esa es una buena pregunta. Una buena pregunta. Porque cuando uno define la transformada de Fourier en el tiempo, ¿no es cierto? Uno dice que eso es la constante de normalización, ¿no es cierto?
de menos infinito a más infinito, y la transformada siempre va con menos acá, con menos. Por ejemplo, si, si es en el tiempo, uno dice menos omega t, y aquí tienes mi función del tiempo. Entonces, cuando uno calcula las derivadas, baja un menos y omega, por eso es menos. ¿Ya? En todo caso, para las EOs de primer orden no va a tener mucho impacto ese menos, ¿ya? Para las de segundo orden sí importa si es menos o más. Porque en las de primer orden, lo que te da, si es que es una exponencial que crece o decrece, es el signo del parámetro. Es igual, es como, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Aquí tengo una EDO de primer orden, entonces esto va a ser una exponencial, ¿no es cierto? U gorro va a ser e elevado a menos alfa k cuadrado t, pero al final del día, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, aquí tengo un menos, pero esta exponencial va a ser creciente o decreciente dependiendo del signo de alfa al final del día. Si alfa es negativo, esto va a ser una exponencial que va a ir creciendo. Ya, pero eso es como mucha información en muy poco tiempo. Con lo que quiero que se queden es con esto de acá, que eh, cuando uno transforma, lo que vamos a hacer típicamente en el curso es transformar el espacio X a una frecuencia espacial, uno lo llama así, frecuencia espacial K, que es el espacio de Fourier, y ahí lo que va a pasar es que las derivadas se van a transformar en este menos K cuadrado por la función en el espacio de las frecuencias espaciales. Ya, entonces, para que lo tengan presente, eso les va a dar un poco más de intuición para qué es lo que uno espera que calcular antes de plantear el problema. Ya, entonces, dicho eso, bueno, no sé si tienen dudas de esto, consultas, si se entendió más o menos la idea, como de lo que hace la transformada de Fourier, así a rasgos generales, a las EDPs. ¿Sí? Ya, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las condiciones iniciales, estas de acá, u de x, 0, y la derivada de u con respecto al tiempo de x, 0. Entonces, esas las vamos a copiar por acá. Entonces me va a quedar, vamos a hacerla, trabajemos con las dos al mismo tiempo. Entonces, u de x, 0 es f de x. Y aquí por otra parte tengo que la derivada de u con respecto al tiempo de x, 0, es decir, la velocidad inicial de la cuerda, es g de x. Ya, entonces, lo que uno hace con estas condiciones iniciales es, sorpresa, lo mismo de antes, aplicar transformada de Fourier, aquí también, transformada de Fourier. Entonces, recuerden que esta transformada de Fourier lo que hace es cambiarme solamente x acá. Ya, entonces, lo que voy a obtener es u gorro de k, 0. El tiempo se mantiene, ¿no es cierto? Porque solamente estoy transformando x. Y acá a la derecha me va a quedar f gorro de k, que es la transformada de Fourier de esa función f de x. De la misma manera acá me va a quedar, uno puede anotarlo de varias maneras, ¿no es cierto? Esta sería la transformada de Fourier de, de u gorro, no, de u normal con respecto al tiempo en x0, ¿no es cierto? Eso es como literal aplicar esto. Ya, pero hay gente que esto lo anota de una manera más o menos particular y es lo siguiente, lo pueden anotar como de u a dt, lo anotan así, como con un gorro en todo el, como la expresión. De repente cuando tienen multiplicación de cosas, lo aplican así. De hecho está en el apunte y creo que el profe igual lo ocupa así. Por ejemplo, acá a mí me perturba un poquito, pero por ejemplo aquí, quieren calcular la transformada de Fourier de esto y ponen el gorro encima de todo eso. Aquí también. Es una anotación que se ocupa para decir todo lo que está bajo el gorro es lo que estoy transformando. ¿Ya? Entonces esa es una forma de verlo. Y esto, por supuesto, en el espacio, o sea, en la derecha voy a tener la transformada de g
en el espacio de frecuencias. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Sí? ¿Se cachó esto? ¿Se entendió esto de acá? Esto, de hecho, sería de esta manera. Ya, entonces, si se entendió, vamos a seguir con la parte, es la penúltima, no me acuerdo qué parte es, parte B. Ya, va a ser más o menos directo acá. Lo único que quiero ahora que vean es que base a la intuición que discutimos recién, cuando yo aplico la transformada de Fourier, que recuerden que esta transformada de Fourier solamente me cambia las coordenadas X, el espacio, estas derivadas con respecto al tiempo se traspasan a la transformada. Es decir, yo puedo decir que esto es la derivada de U gorro con respecto a t de k, t. Eso de ahí. Entonces, dicho eso, estas son condiciones iniciales. Entonces, yo tengo mi solución y la tengo en el espacio de Fourier. De hecho, eso es lo que me piden demostrar en la parte A. Esta expresión de aquí, la ecuación 4, ¿no es cierto? Donde tengo una constante que depende de k por coseno de alfa t, que alfa lo determinamos, era c por k, más esto de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar esa solución, ¿no es cierto? Que es una solución en el espacio de Fourier. Entonces, c por k por t más b de k por seno de c por k por t. Y entonces, esto es u de k, t. Entonces, lo que yo puedo hacer es preguntarle a esta solución cuánto vale en k, 0. Entonces, donde dice t, tengo que reemplazar 0. Se me va a quedar a de k por coseno de 0 más b de k por seno de 0. Seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esto es igual a de k. Pero por otra parte, ¿no es cierto? Si yo miro lo que hicimos desde las condiciones iniciales que me dan en el enunciado, uno llega a esta condición de acá. Y ambas cosas tienen que no contradecirse, tienen que ser consistentes. Por lo tanto, yo llegué por un lado a que la condición inicial en el espacio de Fourier era la transformada de Fourier de f, y por otro lado llegué a que es la constante de integración a de k. Entonces, de aquí obtengo uno de los resultados, ¿cierto? Que a de k es simplemente la transformada de Fourier de f en el espacio de Fourier. Entonces ahí obtengo el primer resultado que me piden en la parte B, si se fijan. Entonces el primer resultado es a de k es la transformada de Fourier de f. Y ahora tengo que demostrar esta de acá, que naturalmente se va a hacer con la otra condición inicial. Ahora ocupé esta de acá, naturalmente ahora vendría a ocupar esta de acá. Pero para eso necesito la derivada temporal de la solución en el espacio de Fourier. Aquí tengo la solución en el espacio de Fourier, entonces voy a calcularle la derivada. Entonces, de aquí voy a calcular la derivada. Entonces, mi operación ahora es derivar con respecto al tiempo. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de u gorro de k, t es derivar esta expresión de acá. Entonces me va a quedar menos c por k, a de k, la derivada de coseno es seno, ¿no es cierto? Por eso va el menos afuera, es menos seno. ck por t, y aquí tengo más ck por b de k, y la derivada de seno es coseno, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar ckt. Eso ahí. Y si yo la evalúo en 0, ¿no es cierto? Si la evalúo acá en 0, entonces donde dice t tengo que poner 0. Entonces coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces
eso de ahí me va a quedar simplemente esto de acá. O sea, C por K por B de K. ¿Ya? Y entonces esto es lo que obtuve desde mi solución. Mi solución que yo obtuve usando la transformada de Fourier. Pero por otra parte, si yo me voy directamente desde las condiciones iniciales que me dan en el enunciado, obtengo eso de aquí, que es G gorro de K. Eso es lo que obtuve por el otro camino. Y como tienen que ser consistentes y no contradecirse, entonces esto tiene que ser igual a G gorro de K. Y por lo tanto, aquí obtengo el segundo resultado, y es que B de K es G gorro de K partido en C por K. Y obtengo entonces esos dos resultados. Entonces tengo ese y este de acá. ¿Ya? ¿Se cachó? La transformada de G partido en CK está justamente ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya vamos a pasar a la parte C. Entonces, en la parte C nos dicen que concluyamos que la solución general en el espacio real, que es la función que estamos buscando en el fondo, está dado por esa expresión de ahí. Entonces, el resultado, o sea, la manera de llegar ahí es más o menos directa, pero hay hartos pasos intermedios que uno tiene que conocer para eso. Entonces, igual nos vamos a demorar un poquito, pero no tanto. Yo creo que lo alcanzamos a hacer en lo que llevamos. Entonces, vamos a juntar todo lo que hemos hecho. En el fondo, como que obtuvimos una solución, ¿no es cierto? Que era esta de acá, esa que está justo ahí encerrada en el círculo. Y luego determinamos cómo son esas constantes, esa constante A de K y ese B de K. Entonces ya tenemos más o menos moldeado cómo va a ser nuestra solución en el espacio de Fourier, es decir, cuánto va a valer U gorro. Entonces U gorro, démosle acá, U gorro de K, T, es algo así como la transformada de Fourier de F, ese era el A de K, por coseno de, que vamos a tener K por C por T, más la transformada de Fourier de G, partido en C por K, por seno de C por K por T. Ya, eso es lo máximo que he llegado a recolectar de toda la información que me han dado y todo, con todo lo que he trabajado. Entonces, lo que queremos hacer ahora es que nosotros tenemos esta expresión para el espacio de K, ahora queremos volver, queremos ir de K a X. Ya, entonces ahí lo que corresponde, ¿no es cierto?, es hacer una antitransformada de Fourier. Queremos ir desde K hasta X. Antes lo que hicimos fue desde X a K, ahora queremos volvernos. ¿Ya? Porque lo que nos interesa, lo que tiene sentido, ¿no es cierto?, en nuestro espacio en el que vivimos nosotros, es esto de acá. U de X, T. Eso es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si le aplicamos a esto transformada de Fourier y lo obtenemos y estamos listos. Y ahora esa transformada de Fourier no va a ser tan directa, porque nos vamos a encontrar con algunos problemitas, pero no van a ser tan graves, van a ser hartos problemitas chicos y no un problema gigante, van a ver por qué. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, tenemos U de X, T es la transformada de Fourier de U gorro de K, T. Eso de ahí. Entonces, si yo le aplico la transformada de Fourier a eso de acá, a U gorro, y U gorro vale eso, es lo mismo que aplicarle la transformada de Fourier a todo esto. Entonces, la transformada de Fourier de F gorro por coseno de CKT más G gorro de K partido en CK por seno de CKT, eso de ahí. ¿Ya? O sea, es la transformada de Fourier de la parte derecha. Eso de ahí. Ahora, ¿qué propiedades yo puedo usar de la transformada de Fourier? Que me van a simplificar bastante las cosas.
¿qué puedo hacer en primer lugar? ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría hacer? Porque una cosa que voy a hacer es, alguien dice, es lineal, claro, justamente eso es lo que quería que vieran. Es lineal, por lo tanto, eh, la transformada de la suma, ¿no es cierto? Aquí tengo una suma, es suma de transformadas. Eso es una propiedad lineal. Entonces, va a ser la transformada de esto más la transformada de esto. Es decir, lo voy a escribir acá. Entonces, tengo la transformada de lo primero, ¿no es cierto? Que es f gorro por coseno de CKT más la transformada de los segundos, ¿no es cierto? De la otra, el otro sumando. Sería g gorro de k partido en ck por seno de CKT. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ocuparnos de uno y después de otro. Entonces, se fijan, el problema se va separando en problemitas más chicos. Entonces, vamos a separarlos en colores. Entonces, vamos a ocuparnos primero del problemita rojo. ¿Cómo calculamos la transformada de eso de ahí? Entonces, para eso, uno ocupa la siguiente propiedad. Y es que ahora vamos a volver a ocupar lo del coseno usando números complejos. Es decir, voy a copiar f de k, pero el coseno lo voy a escribir como en su forma exponencial, que es e elevado a i, sería ckt, más e elevado a menos i ckt, y esto aquí es partido en 2. Eso de ahí. Ya. ¿Qué más puedo hacer ahora? Bueno, puedo distribuir esta suma, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar algo así como... Primero este 2 puede salir, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar un medio de la transformada de Fourier de f de k por e elevado a i ckt más la transformada de Fourier de f gorro por e elevado a menos i ckt. No está entrando acá, así que lo voy a correr un poquito. Si se fijan, hasta ahora lo único que he usado son propiedades lineales de la transformada de Fourier. Entonces, menos i ckt, me queda eso ahí. Ya, entonces, ahora viene una pregunta que es súper interesante y que de alguna manera se la van a evaluar sí o sí en el control, que tiene que ver qué es lo que le hace una exponencial imaginaria de este tipo a esta transformada de Fourier, cuando yo quiero calcular eso de ahí. Aquí hay un pequeño detalle, que no sé si lo notaron, y es que si yo quiero, ¿no es cierto?, la transformada de Fourier, lo que hace es mandarme de x a k, y si yo quiero ir de k a x, tengo que aplicar la antitransformada. Por lo tanto, aquí yo quería aplicar la antitransformada, por lo tanto, todas estas se transforman en antitransformados. Es ahí, está acá, y esta de acá también. Ya, entonces, la pregunta que yo les decía, bueno, y vale igual para la antitransformada, ¿qué es lo que le hace esa exponencial imaginaria a mi antitransformada? Porque estamos de acuerdo, por ejemplo, aquí un paréntesis, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale esto? F a la menos 1 de F gorro de K. Eso de ahí. Alguien dice, no sé, pero siento que es trasladarla. Exactamente es trasladarla. De hecho, es una propiedad que hace las exponenciales imaginarias, que lo que hacen es trasladar el dominio de mi antitransformada en este caso. Y de la transformada también. De hecho, hay un teorema de eso que está en el apunte, se los quería mostrar, estaba por acá. Está
¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Traslación en frecuencia. Ya, pero si se fijan, esto es lo inverso de lo que nosotros queremos, porque aquí está la transformada de elevado a i sx por f de x y me traslada la frecuencia. O sea, la frecuencia se va desplazada un s sub 0, que sería s sub 0 de ahí. Ya, pero lo que yo tengo ahora es lo inverso, ¿no es cierto? Porque tengo lo que estoy transformando es una transformada de Fourier. O sea, estoy antitransformando una transformada de Fourier. ¿Ya? Pero como la transformada de Fourier tiene propiedades simétricas con su antitransformada, entonces lo que va a hacer es lo mismo, trasladar de alguna manera, en este caso, al espacio real. Porque están de acuerdo conmigo de que esto de acá es simplemente f de x. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? F a la menos 1 de la transformada de Fourier es f de x. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer esa exponencial imaginaria es trasladar simplemente todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo lo va a trasladar? Va a ser lo siguiente. Entonces va a ser un medio. Estamos escribiendo en rojo acá. Entonces, me va a quedar un medio. Y este me va a quedar entonces f de x más, más ct. Y este de acá traslada para el otro lado, ¿no es cierto? Porque tiene un signo negativo. Entonces va a ser f de x menos ct. Eso ahí. Entonces, si se fijan, la primera parte ya la tengo lista porque calculé entonces mi solución, que es la antitransformada de la primera parte. O sea, la parte roja la tengo lista. Y si se fijan, en el enunciado me piden demostrar que la solución final, ¿no es cierto?, es suma de dos cosas. Primero, lo que ya acabamos de demostrar, o sea, f de x menos ct más f de x más ct, partido en dos, y luego nos queda esta de acá. Entonces, esta de aquí es media truculenta, pero lo vamos a tratar de ver ahora. Entonces, esa sería la parte azul de este desarrollo. Ya, entonces, vamos con la parte azul. La parte azul nos dice lo siguiente. Entonces nos dice la antitransformada de ¿qué cosa? De G gorro de K por seno de CKT, y la división la voy a poner acá. El CK lo voy a poner dividido con el seno. Porque lo que yo quiero hacer es aquí armarme mi función sinc. Porque yo ya le conozco la transformada de Fourier a esa función. Entonces voy a tratar de utilizar eso. Entonces, voy a multiplicar y dividir por t. ¿Qué más necesito para armarme mi función sinc? ¿Qué más necesito? ¿Se acuerdan de la función sinc? Estaba en la primera página. Era el primer, o la segunda. Este era el resultado que obtuvimos. Aquí está la función sinc. Necesito multiplicar por un raíz de 2pi. Ya, entonces, como la única forma de agregar ese partido en raíz de 2pi es que yo multiplique por 1, es decir, que divida aquí por raíz de 2pi y que aquí multiplique por raíz de 2pi. Ya, ¿qué más necesito? ¿Necesito algo más? Necesito que lo que tengo acá también tenga un C. Ya quizás voy a agregar más espacio acá. Mira, lo único que he hecho ahora es ni quita ni pone. O sea, lo que tenía inicialmente era esto de acá. Y lo que hice fue multiplicar por t partido en t. O sea, t partido en t. Y multipliqué por raíz de 2pi partido en raíz de 2pi. Ya, pero eso todavía no es suficiente. Necesito aquí multiplicar por un 2c. Y aquí me va a quedar partido en 2c. ¿Por qué necesito ese 2c? Porque si se fijan, esto de aquí yo lo puedo reagrupar, ¿no es cierto? Lo que está dentro del seno, lo voy a reagrupar como c por t por k. Y aquí igual. C por t por k. Simplemente los reagrupé. ¿Por qué? Porque en mi resultado, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo k por L medios,
y afuera tengo un L. ¿Ya? Entonces lo que va a pasar es que el K va a ser el mismo K de antes, pero lo que yo voy a cambiar es el L, lo voy a cambiar por, perdón, el L medios lo voy a cambiar por C por T. ¿Ya? Entonces yo tengo que, si quiero usar mi resultado que ya obtuve, tengo que decir que L medios es C por T, de tal manera que L es 2 veces CT. Ya, entonces, si yo quiero hacer eso y copiamos de aquí de mi resultado, entonces, ¿qué me va a quedar? 2CT, eso es L, me va a quedar sinc de K por CT, y abajo me va a quedar raíz de 2pi. Entonces, veamos si obtenemos eso. Entonces, estábamos acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está, ya no sé por qué hay una página, me estaba asustando ya. Entonces, lo que tenemos, esto de acá, es la función sinc. Aquí tenemos el 2CT y aquí está el raíz de 2pi. Entonces, si lo reagrupamos eso ahí, esto me va a quedar f a la menos 1 de g de k. Aquí hay constantes, esas pueden salir, pero las vamos a dejar ahí nomás. Entonces, esto de aquí es la transformada de Fourier de la función rect. O sea, es esto de acá. Rect de... esto era x partido en L. ¿Se acuerdan que L era 2CT? Entonces, x partido en 2CT. Pero transformada de Fourier. Y aquí me va a quedar un raíz de 2pi partido en 2c. Y aquí tengo una multiplicación usual. Entonces, cosas que pueden hacer, entonces ocupar la linealidad. Linealidad de la antitransformada. Entonces me va a quedar g gorro de k por rect de x partido en 2ct. Y esta constante la saco por raíz de 2pi partido en 2c. Y aquí tengo que poner el gorrito, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a ocupar un teorema que cuesta digerirlo. Yo reconozco que bastante cuesta digerirlo harto, pero es súper, súper útil. Así que es importante que le echen la convolución, que está, creo que más arriba. Aquí está. Teorema de la convolución. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo... Aquí hay varias formas de hacerlo. Está aquí, ¿no es cierto? Cuando yo multiplico cosas en el espacio de frecuencias, eso se multiplica con la multiplicación convolutiva en el otro espacio. Ya, es medio raro decirlo así. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, funciona de la siguiente manera. Entonces, yo tengo, ya nos queda poquito tiempo, pero ya estamos terminando. Entonces, supongamos que yo tengo dos funciones. Entonces, tengo la función, ¿qué nombre le podemos poner a las funciones? Las típicas f y g, pero es que nos vamos a confundir después. Entonces, usemos otro nombre para funciones. ¿Qué nombres para funciones ocupan ustedes? ¿Qué función? Pongamos la función, no sé si esto va a ser buena idea. Pongamos una función a de k, por una función b de k. Ambas son funciones que están en el espacio de Fourier. Entonces, si yo a esto le calculo la antitransformada, entonces esto es lo mismo que a en el espacio real, o sea, su antitransformada, la antitransformada de a, producto convolutivo, la antitransformada de b. ¿Ya? Esta es la forma más como usual de decirlo. Y aquí tengo que agregar una constante de normalización que es partido en raíz de 2pi. Eso ahí. Pero lo importante es que este producto usual, ¿no es cierto? Producto multiplicativo de toda la vida, cuando yo lo opero con una transformada o una antitransformada, da lo mismo, lo que obtengo en el resultado es este producto convolutivo.
¿ya? Y ese producto convolutivo tiene una definición, que es la siguiente. A convolución de B, convolucionado con B, es la integral de menos infinito a más infinito de A de I por B de X menos I de I. Es una cuestión media extraña, pero, y cuesta digerirlo, lo sé, pero échale una repasada, porque sirve un montón para este tipo de problemas, porque con eso podemos de un paraguas obtener nuestro resultado. Entonces, aquí está de todas maneras cómo se define el producto convolutivo, ¿no es cierto? Entre F y G. Es, si se fijan, es simétrico, o sea, yo puedo evaluar el X menos Y tanto en G como en F, y da lo mismo. Lo importante es que una integral de menos infinito a más infinito, donde una la evalúo en X menos Y y la otra la evalúo en Y. Aquí una la evalúo en Y y la otra en X menos Y. Entonces, dicho eso, usamos lo que llevamos acá. Y si se fijan, aquí lo que tenemos son dos funciones. Es exactamente lo que teníamos antes. O sea, yo tengo lo siguiente. O sea, tengo aquí una función A de K multiplicada por producto usual, ¿no es cierto? Una función B de K. Entonces, en función de lo anterior, esta antitransformada va a ser, ¿qué va a ser? ¿Qué sería? ¿Se les ocurre a ustedes cómo podrían expresar esto? Es G de X, o sea, la primera función antitransformada, G de X, y aquí producto convolución, el rect de X partido en 2ct, o sea, convolucionado con rect de X partido en 2ct. Y por supuesto esta constante de acá que baja. Ya, pero lo importante es esto de acá, ¿no es cierto? Tengo una función en el espacio de frecuencia, otra función en el espacio de frecuencias, y entonces obtengo una convolución en el espacio real. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, por último nos queda calcular esa convolución, que si se fijan, para la función rect no va a ser muy complicada. Entonces, lo que tenemos, y ya terminando, es lo siguiente. Queremos calcular g de x convolucionado con la función rect de x partido en 2ct. Entonces, esto por definición es la integral de menos infinito a más infinito de g de y, aquí pongo rect de x menos y partido en 2ct de y. Ya esa es la definición de un producto convolución. Entonces, esta función de acá vale 0 o 1, ¿no es cierto? Vale 0 en un intervalo, 0 en dos intervalos y 1 en un intervalo, ¿no es cierto? Acuérdense que rect era esta función de acá, como una función step. Entonces, cuando yo haga eso, como ya no nos queda mucho tiempo, lo que me va a quedar es lo siguiente. La integral de x menos ct, x más ct de g de y de y. Eso ahí. ¿Ya? O sea, lo que va a hacer rect, que es lo que siempre hace, es este intervalo que va desde menos infinito a más infinito, lo va a matar de alguna manera y va a quedarse solamente con el intervalo en donde esto vale distinto de 0. Y si se acuerdan, esa rect vale 1, ¿no es cierto? Rect de x partido en 2ct vale 1 si es que x está en el intervalo menos ct, ct, y vale 0 en el otro caso, si x no está en ese intervalo. ¿Ya? Pero si yo aquí le pongo un x menos y, o era y menos x, x menos y, da lo mismo en todo caso. Entonces aquí tengo que poner x menos y, aquí tengo que poner x menos y. Y entonces al final, esto lo puede reagrupar, ¿no es cierto? Y decir que esto vale 1 si es que y está entre x más ct o x menos ct, y vale 0 si en otro caso, ¿no es cierto? Si en otro caso, pongamos aquí en otro caso.
Por lo tanto, ahora puedo ir juntando todo, ¿no es cierto? Entonces, estábamos acá, creo, aquí. Entonces, aquí me faltó la constante de normalización, ¿no es cierto? Que la había escrito en la otra página, partido en raíz de 2pi, que de hecho se va a cancelar con este de acá. Y entonces, finalmente, yo puedo decir que mi solución final, ¿dónde está? Uy, no. Solución final, u de x, t, era la solución que ya obtuvimos, ¿no es cierto? Que era la solución roja. La solución roja estaba más acá. Tengo un desorden con las páginas. Estaba probablemente entonces acá. No, más allá. No me acuerdo dónde estaba, pero en alguna parte lo hicimos. Puede ser acá. Donde calculábamos el... Ah, creo que... Ya, aquí está. Aquí está la solución roja, ¿no es cierto? Era la primera parte. Un medio de la f desplazada para un lado y para el otro. Entonces teníamos un medio de f de x menos ct más f de x más ct. ¿No es cierto? Y la otra parte, ¿dónde era? Acá, que era la función, la transformada, la parte azul, ¿no es cierto? Nos va a quedar eso de ahí, que es, al final, ¿se fijan? 1 partido en 2c por el producto convolución. Entonces el producto convolución lo hicimos por acá. ¿Dónde lo hicimos? Acá. Aquí, ¿no es cierto? Aquí está la convolución. Y eso tengo que dividirlo por 1 partido en 2c. Entonces me va a quedar más 1 partido en 2c. Aquí vendría la convolución, ¿no es cierto? G convolucionado con la recta, pero eso ya vimos que era eh, x menos ct, x más ct, g de i de i. Entonces ahí con eso ya concluimos lo del enunciado en el fondo, porque nos dicen que es eso ahí, ¿no es cierto? F desplazado para un lado y para el otro, y 1 partido en 2c, desde x menos ct hasta x más ct de g de i de i. Y ahí con eso terminamos. Estamos justo en el tiempo. Se alargó mucho, mucho esto. Así que no sé si tienen dudas hasta acá. Me imagino que yo creo que más de alguna duda les va a quedar, porque fue una auxiliar muy, 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 muy intensa. Esto fue un problema de examen. Eh, Así que si tienen cualquier duda con esto, porque me imagino que yo creo que les va a hacer falta como rever esto, porque hay muchas cosas, hay mucha información en muy poco tiempo. Puede que hayan propiedades que no hayan digerido aún. Pero esto es, como les dije, un problema de examen, así que es bueno que lo vean, que lo revean, les voy a subir el video obviamente, y si tienen cualquier duda me dicen, porque hay muchos pasos claves, pero así en términos generales, en los 2 minutos que quedan, eh, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, así muy esquemático, para que tengan porque al menos tengan una idea en la cabeza que les haya servido en esta auxiliar, ¿no es cierto? Y después la profundizan, es que lo que nosotros teníamos era un problema en el espacio real, ¿no es cierto? De u a de t igual a c cuadrado eh, de 2u a de x2, ¿ya? Lo que hicimos fue llevarlo al espacio de frecuencias con la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Y la resolvimos acá y trabajamos con u gorro. Ya antes teníamos u, teníamos un problema para u, y lo resolvimos para u gorro, para u k, t. Aquí encontramos una solución, bla, 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 y lo que hacemos después es, teniendo esta solución, devolvernos con la antitransformada. Entonces ahí después uno de nuevo obtiene lo que uno quiere en el fondo, que es u de x, t. Entonces, esto es muy, muy esquemático, pero lo que uno hace es eso. O sea, tengo mi problema en derivadas parciales, lo transformo con la transformada de Fourier a u gorro, resuelvo en u gorro, ¿ya? Y lo resuelvo como una EDO, ¿no es cierto? Y luego que tengo esa EDO, lo antitransformo para llegar al espacio real, al espacio X, eh, al espacio real, así uno lo denomina. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Yo sé que les va a hacer falta, yo creo verlo alguna vez más el video. Si tienen alguna duda ahora, me dicen igual. No sé si se entendió más o menos la idea, quedó más o menos claro. ¿Sí? ¿No?
¿Se cachó? Súper. Ya. Bueno, ahí como les dije, cualquier cosa me van diciendo, harta información para que la vayan digiriendo con tiempo igual. Así que eso, no. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chau, chau.